Bueno, ahora vamos a ver la división de números enteros. Estas operaciones tan sencillas que ustedes conocen hasta, no sé, en cursos anteriores, son operaciones que igual el proceso es el mismo, pero ahora estamos aplicando el conjunto de números enteros, donde los números ya tienen un signo, ¿no es cierto? Son acompañados de un signo. Entonces, ya sabemos además que la división es la operación inversa a la multiplicación, ¿cierto? Entonces vamos a partir de ahí. Vamos a recordar. Recordemos que es una operación inversa. Entonces aquí voy a colocar operación. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Si yo tengo 2 por 3 y esto es igual a 6, ¿no es cierto? Es una multiplicación. Si de ida ha sido una multiplicación, tú sabes que de vuelta va a ser una división. Entonces, decimos 6 dividido entre 3 es igual a 2, ¿no es cierto? Podemos identificar que la operación con estos números tan básicos se puede comprender de mejor manera. Pero además podemos decir, si hemos dividido entre 1, también podemos dividir entre el otro. 6 dividido entre 2 también nos da 3. Como estas son operaciones inversas, la división y la multiplicación, entonces la ley de signos que necesitamos para la división, pues es la misma que de la multiplicación. Y vamos a recordar, si yo tuviera positivo dividido entre positivo, el resultado va a ser positivo. Si tengo negativo dividido entre negativo, el resultado también va a ser positivo, ¿no es cierto? En cambio, si tuviera negativo, dos signos distintos que se están dividiendo entre positivo o positivo dividido entre negativo, estos siempre me van a dar negativo. Ya después de haber recordado la ley de signos, también es necesario que recordemos los elementos de la división. Para eso, igual vamos a trabajar a partir de un ejemplo. Si yo tengo, imaginen, como es números enteros, ahora voy a trabajar con números enteros. Si yo tengo positivo 10 dividido entre negativo 2, entonces dice positivo dividido entre negativo, signos distintos me va a dar negativo. Entonces voy a tener negativo. 10 dividido entre 2 es igual a 5, ¿no es cierto? A este elemento nosotros le llamamos dividendo. A este elemento le llamamos divisor. Y pues al resultado le llamamos cociente, ¿no es cierto? Ahora, a partir de los elementos nosotros vamos a ver que también sucede lo que son las operaciones inversas. Entonces tenemos que si de ida ha sido una división, entonces de vuelta, ¿qué vamos a hacer? Una multiplicación. Entonces va a ser negativo 5 por negativo 2 y esto es igual a positivo 10, ¿verdad? Se cumple negativo por negativo, positivo. 5 por 2, 10. Entonces, como estamos trabajando con los elementos, pues vamos a plantear también con los elementos. Entonces, en este primer caso, positivo 10 dividido entre negativo 2 es igual a negativo 5. Teníamos que dividido entre divisor es igual a cociente. Y además, si de ida era una división, de vuelta va a ser una multiplicación. Entonces tenemos que es cociente por el divisor es igual al dividendo. Pero ya sabemos que si podemos dividir entre el divisor y tener un cociente, también podemos dividir entre el cociente y obtener el divisor. Porque además también son operaciones inversas. Entonces sabemos que el positivo 10, a partir del primer ejemplo, positivo 10 dividido entre negativo 2 es igual a negativo 5, también podemos dividir el positivo 10 entre el negativo 5. Tenemos que positivo 10 dividido entre negativo 5, verificaremos, positivo dividido entre negativo, negativo. 10 dividido entre 5 es igual a 2, ¿no es cierto? Igual hemos llegado al divisor. Entonces, nuestra
fórmula, podríamos decir, para encontrar ciertos datos desconocidos, sería el siguiente. Al positivo 10 le hemos conocido como dividendo, dividido, dice, el negativo 5 en el primer ejemplo era el cociente, entonces dividido entre el cociente va a ser igual al, y de igual modo el negativo 2 en el primer ejemplo o al principio era el divisor, entonces va a ser igual al divisor. Entonces, esta es la fórmula con la que vamos a trabajar a partir de distintos ejemplos. A ver, vamos a dar aquí un pequeño ejemplo. Aquí vamos a poner ejemplos. Entonces tenemos el siguiente ejemplo que dice el divisor es positivo 8 y el cociente es positivo 4. ¿Qué elemento falta y cuánto es, obviamente? Bueno, y rápidamente nosotros podríamos saber qué elementos tenemos aquí a partir del ejercicio. Divisor y cociente. ¿Cuál es la fórmula que nos permite trabajar directamente ese ejercicio? Divisor y cociente. Tenemos estos datos. Todo lo que está a este lado serían los datos y el resultado sería el elemento que falta. Bueno, ya hemos identificado cuál podríamos trabajar. Ya podríamos trabajar directamente, pero quiero demostrarles que algunas veces si no te recuerdas la fórmula, si no te has memorizado, entonces siempre partir del concepto de la división, ¿no? En realidad, ¿cuáles son los elementos? Dividendo, divisor y cociente, ¿no? Eso es lo que tienes que dominar. Entonces, si yo tengo, recordarte siempre, dividendo, acá, dividendo dividido entre divisor es igual a cociente. Entonces voy a plantear o colocar y ordenar los elementos. Como ya sabemos que tienen signo, debo mantener o debo utilizar paréntesis para el choque de signos. Dice el divisor es positivo 8. Debo tener mucho cuidado, ¿no es cierto? El divisor es positivo 8. El primer elemento se llama dividendo, entonces no puedo colocar ahí el positivo 8. El segundo elemento es el divisor, entonces ahí voy a colocar el positivo 8. Y el cociente es positivo 4. El primero es dividendo, el último es cociente. Entonces aquí voy a colocar positivo 4. ¿Qué elemento falta? Y ya rápidamente podemos darnos cuenta. Falta el dividendo. Le pongo una X porque es de incógnita, ¿no es cierto? Si de ida ha sido una división y me falta uno de estos, el de adelante, entonces de vuelta, a ver, me permite hacer una multiplicación. Por lo que podríamos decir positivo 4, ¿no es cierto? Porque es la operación inversa, por positivo 8. Y esto es igual a positivo por positivo, positivo. 4 por 8, 32. Y este es el elemento que estábamos buscando. Y obviamente, que se llama, con facilidad podemos encontrar al haber planteado el ejercicio, dividendo y le habíamos puesto la X, ¿no? Pero recordemos, mira, si tengo la fórmula y me falta el dividendo, entonces puedo decir que es cociente por divisor igual a dividendo. Podría haber partido de ese. Veamos un ejemplo más para poder entender mejor. Inciso B dice, el divisor es negativo 13 y el dividendo es negativo 26. Cuidado, tú estés colocando directamente negativo 13 dividido entre negativo 26. En primer lugar, por lógica, esta división en el conjunto de los números enteros no es posible. Esto sería una división factible en el conjunto de números racionales, sí, que vamos a aprender más adelante. Entonces, en el conjunto de los números enteros no es posible porque 13 no se puede dividir entre 26, ¿no es cierto? Sería número decimal. Entonces, por lógica, cuidado, estás planteando eso. Ni tampoco puede ser una multiplicación. ¿Por qué? Porque los elementos dice dividendo y divisor. Entonces, siempre es importante te voy a dar un consejo, que inicies con el concepto de la división y sus elementos, que nos dice dividendo, siempre, no para acostumbrarte, dividendo dividido entre divisor es igual a cociente. Entonces vamos a ordenar los datos, dividendo dividido entre divisor y es igual a cociente, dice. El divisor es negativo 13. Entonces, veamos. Vamos a colocar acá negativo 13.
Y el dividendo es negativo 26. Dividendo es el primer elemento, negativo 26. Entonces, miren, tengo los dos elementos de adelante. Puedo elaborar o efectuar la operación de manera ordenada. Negativo dividido entre negativo, positivo. 26 dividido entre 13, a 2, ¿no es cierto? Y este sería el elemento que falta y la respuesta. Sencillo, ¿verdad? Entonces, los demás ejercicios simplemente es ordenar correctamente los datos y hacer ya sea una multiplicación o ya sea una división, dependiendo el caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son operaciones inversas además. Entonces, importante plantear bien los datos. También podías darte cuenta leyendo bien los nombres o los elementos de, en este caso de esta división, decía, o de este ejercicio, divisor y dividendo. Entonces, recurres a la fórmula que nos dice acá. Tengo, este es nuestro formulario. Miren, lo voy a volver a repasar. Ya sabes, esto de, vamos a tener que hacer un fichero conceptual y esto lo vas a volver a copiar. Acá tengo dividendo dividido entre divisores y cociente. ¿Cuándo va a ser divisiones? Cuando tengo dividendo y divisor y quiero encontrar el cociente, o cuando tengo el dividendo y el cociente, dividido entre cociente y voy a encontrar el divisor. ¿Y cuándo es una multiplicación? Simplemente el que está aquí al medio, ¿no? Es el del medio. Cuando es cociente y divisor. Bueno, el siguiente tema que quiero trabajar es la propiedad distributiva. Nosotros conocemos que la propiedad, hay distintas propiedades en el conjunto en las operaciones y en los distintos conjuntos de números, es la misma, obviamente. En la adición y la multiplicación son las propiedades que se van a cumplir de manera simultánea, sin dificultad. El concepto es el mismo. La única diferencia es en la operación de la sustracción y la división, que como operaciones inversas solamente se cumplen algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la división, solamente vamos a tomar en cuenta a la propiedad distributiva, que también es la misma para la multiplicación. Así que voy a hacer énfasis en ambas operaciones porque además habíamos empezado esta temática, el tema de la división, como operación inversa de la multiplicación. Entonces, como su nombre lo indica, distributiva viene de distribuir, de repartir. Fácil, ¿verdad, chicos? Y esto, vamos, ya les decía, vamos a trabajar de la multiplicación y la división respecto, siempre se hace esto respecto de una suma o de una resta. Te voy a poner aquí en la simbología o en la simbología y lo vamos a poner con símbolos el concepto que nos dice lo siguiente. Si yo tengo un número X, ¿no es cierto? Y aquí estamos presentando como una multiplicación que se quiere, que está multiplicándose por una suma o una resta, decía. Entonces tengo aquí una suma o una resta. Tengo A y tengo B. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues vamos a distribuir, ¿no es cierto? Dice que X, voy a poner con otro color, X, primero pues se va a multiplicar con A y luego se va a multiplicar con B. Entonces va a ser X por A. Y obviamente observen el signo, ¿va a ser una suma o va a ser una resta? ¿No? Eso debemos tener cuidado. Si es una suma, mantiene su signo B. Si es una resta, B, el elemento B, es el que va a cambiar en su opuesto. Entonces decimos más o menos. Ahora X se va a multiplicar con B. Lo mismo sucede para la división. En vez de multiplicación, pues va a ser una división. Este elemento, este factor que se está multiplicando, lo voy a encerrar, puede estar aquí adelante o puede estar detrás. En los ejemplos vamos a entender de mejor manera. Entonces, esa es la propiedad distributiva. Distribuir el elemento que se está multiplicando o que se está dividiendo. Entonces, vámonos a los ejemplos para entender mucho mejor. Vamos a poner ejemplos. Número 1. Y tenemos negativo 3 por, y aquí en vez de paréntesis voy a utilizar corchetes. ¿Por qué?
porque, bueno, pues sabemos que los números tienen signos, entonces aquí puede ser que perjudique, utilice nuevamente paréntesis. Y lo vamos a corregir también acá. Entonces, en vez de paréntesis, puede estar cualquier otro signo de agrupación. Simplemente es para separar. Y voy a tener, entonces, continuamos con el ejercicio. Negativo 3 también. Y positivo 5. ¿Cierto? Miren, lo he puesto sin paréntesis. Enseguida te voy a demostrar con paréntesis. Ya nuevamente. Entonces, si yo tengo negativo 3 por negativo 3 más positivo 5, ¿qué quiere decir? Que primeramente tengo que trabajar dentro del signo de agrupación. Y tú ya sabes que en la adición, estos paréntesis van a desaparecer y se mantienen a los números con su signo. Pero ¿qué tal hubiera entonces? Si es una adición, voy a plantear así con sus signos. Quiere decir que esto, pues, si no tiene ningún otro signo más, quiere decir que es una adición, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal si en vez de positivo estuviera el negativo? Tuviera el negativo. Entonces, primero tengo que trabajar dentro del signo de agrupación, haciendo desaparecer los paréntesis. Que voy a tener en el primero, se mantiene negativo 3 y este le ordena cambiarse en su puesto y se va a convertir en negativo 5. Y luego la distributiva es la misma. Bueno, esa aclaración, bueno, vamos a hacer también un ejercicio siguiente con la resta. ¿Está bien? Entonces, si no tiene signo, se sobreentiende que es una adición. Muy bien. Entonces, observa, voy a aplicar la propiedad distributiva. Dice, el negativo 3 primero se va a multiplicar con el otro. Cambiémosle de signo, cambiémosle de número para que podamos comprender de mejor manera. ¿Ya? Con el negativo 2. Luego dice, si no tiene un signo aquí en medio, ya sabemos, es una adición. Si no tuviera un signo en medio. Entonces, acá va a ser ahora negativo 3 por positivo 5, ¿no es cierto? Observen que tenemos una multiplicación y una adición. En la jerarquía de las operaciones, vamos a recordar que es muy importante, primeramente, trabajar multiplicaciones, divisiones y al final sumas y restas. Entonces, primero voy a trabajar las multiplicaciones. Negativo por negativo, positivo, 3 por 2, 6. Aquí dice más, quiere decir que el resultado va a mantener su signo, ¿verdad? Negativo por positivo, negativo. 3 por 5, 15. Entonces, como es una adición, ahora se ha convertido en una adición, signos distintos. Estos se van a restar y, ojo, a partir de ahora tenemos que tener mucho cuidado con la ley de signos. No confundamos la ley de signos de la adición con la ley de signos de la multiplicación. Primero hemos multiplicado, hemos utilizado la ley de signos de la multiplicación. Ahora es una adición, entonces vamos a utilizar la ley de signos de la adición. Signos distintos se resta y se coloca el signo del mayor valor absoluto. En este caso, que va a ser el mayor es 15, tiene signo negativo. 15 menos 6, 9. Y esta es nuestra respuesta. Pero les cuento que también esto podemos demostrar dentro del signo de agrupación y no siempre aplicar la propiedad distributiva. Vamos a trabajar a este otro lado, pero resolviendo dentro del signo de agrupación. Tenemos una multiplicación y signo de agrupación. Primero se resuelve dentro del signo de agrupación. Entonces tengo negativo 3 por, y dentro de los corchetes, signos distintos, se resta. Entonces colocamos el signo del mayor valor absoluto. El 5 es positivo, entonces va a ser positivo. 5 menos 2, 3. Ahora, tenemos una multiplicación. Negativo por positivo. Es multiplicación. Aplicamos la ley de signos de la multiplicación. Negativo por positivo, negativo. 3 por 3, 9. Y hemos llegado al mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces, de ambas maneras podemos trabajar. ¿Cuál es la diferencia? En la propiedad distributiva, el proceso primero es la multiplicación y luego es la suma. En cambio, si hacemos primero dentro del signo de agrupación, primero es la adición y luego es la multiplicación. Veamos otro ejemplo con división, o también podemos hacer con multiplicación y luego con división, pero cuando tienen signos en la adición, ¿ya? Entonces tenemos número
2. El siguiente ejemplo. Entonces tenemos, miren aquí, una sustracción por un factor, ¿no es cierto? Vamos a aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué nos dice? A ver. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, tenemos lo siguiente. Miren, ahora el factor, el elemento X, está detrás, no está delante. Es lo mismo. Siempre analizo de izquierda a derecha. Hace rato estaba adelante el factor y se distribuía hacia la derecha. Ahora observa, vamos a distribuir, pero hacia la igual, bueno, a partir de la izquierda hacia la derecha igual, pero en este otro sentido. ¿No es cierto? Recordemos, iremos al anterior ejercicio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos distribuido, observa, voy a colocar con otro color. Primero, se ha distribuido en este sentido, ¿no es cierto? El primer factor se ha distribuido en la adición. En cambio, ahora la sustracción se va a distribuir con el factor. Muy bien, entonces tenemos positivo 12 por positivo 20. Ahora tenemos, dice, menos, porque aquí hay un signo menos. Ahora está con signo. Hace rato no había signo, se sobreentendía que era adición, ¿no ve? Entonces aquí dice menos negativo 3 por positivo 20. ¿Cierto? Ahora, entonces, esto lo que era una sustracción por una multiplicación se ha convertido en sustracción de multiplicaciones. Primeramente, entonces, tenemos dos operaciones, multiplicación y sustracción. ¿Qué se hace primero según la jerarquía de las operaciones? Primero las multiplicaciones. Positivo por positivo, positivo. 12 por 20, 240. Dice menos, ¿qué quiere decir? Que el resultado, copiaremos el menos y luego igual vamos a hacer el proceso. Negativo por positivo, negativo. Primero estoy aplicando la ley de signos de la multiplicación. 3 por 20, 60. Aquí hay choque de signos, entonces, ¿qué utilizamos? Paréntesis. Este proceso lo hubiésemos hecho dos cosas a la vez, pero estamos haciendo paso a paso para que podamos comprender mejor el ejercicio igual, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá ahora voy a hacer desaparecer el signo. Negativo le ordena a este otro número que se convierta en su opuesto, o la sustracción en este caso le ordena al siguiente número que se convierta en su opuesto. Al convertirse en su opuesto desaparece el signo de agrupación y desaparece el signo negativo que estaba delante. Entonces se va a convertir en positivo 60. Y ahora tenemos que signos iguales es una adición, ¿no es cierto? Signos iguales se suma y se mantiene el signo. Entonces va a ser positivo 240 por positivo 240 por 60. Entonces aquí tengo, perdón, 240 más 60, que sería igual a 300. Y esa sería nuestra respuesta. Vamos a verificar encontrando si podemos encontrar el mismo resultado, pero resolviendo dentro del signo de agrupación primero y luego la multiplicación, ¿no? Entonces, en el primer ejercicio o en el ejercicio principal, tengo signo de agrupación y tengo multiplicación. Dice la jerarquía, primero debes trabajar el signo de agrupación. Entonces, aquí que tenemos, hay una sustracción, entonces primeramente tiene que trabajarse el signo. Positivo 12, este negativo le ordena convertirse en su opuesto y se va a convertir en positivo 3 por positivo 20. Nuevamente, todavía hay signo de agrupación, ¿no es cierto? Miren, tengo una multiplicación y signo de agrupación. ¿Qué dice la jerarquía? Primero trabajar el signo de agrupación. Entonces, dos números con el mismo signo, es una adición, se suma y se mantiene el signo. Positivo 15, voy a colocarlo entre paréntesis, por positivo
20. Ahora me queda una multiplicación, entonces trabajo la multiplicación. Recordemos la ley de signos de las operaciones son distintas. Positivo por positivo, positivo. 15 por 20, aquí voy a tener 0, 2 por 5, 10, le vamos 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Hemos llegado al mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la propiedad distributiva. Haremos un ejemplo más, pero con la división para demostrar la división. Ejercicio número 3. Y a ver, veamos. Tenemos positivo o negativo es igual. Negativo 18 y positivo, se me ocurre 20, dividido entre negativo 2. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer distinto. Primero vamos a hacer dentro del signo de agrupación y luego vamos a aplicar la propiedad distributiva. Aquí primeramente hay que hacer, tengo una división y signos de agrupación, primero dentro del signo de agrupación. Signos distintos, se resta y se coloca el signo del mayor valor absoluto. 20 menos 18, 2, ¿no es cierto? Ahora, positivo 2 dividido entre negativo 2, tenemos, y facilito, positivo dividido entre negativo, negativo, 2 dividido entre 2, a 1. Y la respuesta es negativo 1. Veamos ahora, vamos a demostrar mediante la propiedad distributiva. Recordemos, la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación o la división respecto de una suma o de una resta. En este caso no hay signo al medio dentro del paréntesis, del corchete, quiere decir que es una adición. Entonces vamos a distribuir en este caso, la división para esos dos sumandos. Y nos dice negativo 18, ¿no es cierto? Voy a colocarlo entre paréntesis, dividido entre negativo 2. Como no hay signo que acompaña, se sobreentiende que es una adición. Entonces vamos a decir más. Hace rato había un signo de la sustracción, por eso habíamos colocado menos, ¿verdad? Más, ahora positivo 20 dividido entre negativo 2. Muy bien, trabajamos. Ya tenemos el resultado, tenemos que llegar al mismo resultado. Negativo dividido entre negativo, ya, antes, tenemos una adición y divisiones. ¿Qué se hace primero? Las divisiones. Entonces, no hay signos de agrupación, por eso respetamos la jerarquía. Entonces, si no hay signos de agrupación, multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas, ¿verdad? Muy bien. Negativo dividido entre negativo, positivo. 18 dividido entre 2, a 9. Como dice más, quiere decir que el resultado va a mantener su signo. Positivo dividido entre negativo, negativo. 20 dividido entre 2, a 10. Ahora tenemos una adición, ¿no es cierto? Es una adición. Hace rato era una división, ahora es una adición. Signos distintos, se resta y se coloca el signo del mayor valor absoluto. En este caso el 10 es el mayor que 9, tiene signo negativo, por eso el resultado es negativo. 10 menos 9, 1 se ha restado porque tienen signos distintos. Estamos practicando a cada instante la ley de signos.